Oye, Daniel, yo creo que la gente que nos está escuchando dice, pero ¿qué empresas tiene este chico? Porque claro, estás hablando de cardio, o sea, estás hablando de varias cosas, un poco, pues, porque has hecho muchas cosas. Entonces yo creo que para situar un poco también a la gente que nos está viendo y escuchando, que aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente de tanto de YouTube como de Spotify, Evox y de todas las plataformas donde nos seguís. Cuéntanos un poco, pues eso, ¿con qué empresa empiezas como la más importante y también todo lo que has hecho? Porque yo creo que igual hay gente que te conoce por unas cosas y Sí, otros que te conocen por otras, incluso gente que te conozca por verte en la televisión. sí. Mira, yo empecé, como os decía, como mi carrera al final la dediqué a la economía, empecé con una empresa que se llamaba New Horizon Technologies, que luego la cerramos y la hemos rebrandeado y reestructurado, que lo que hacíamos era crear un algoritmo con inteligencia artificial, bueno, eran cientos de algoritmos, ¿vale? Pero para que la gente lo entienda, era una estrategia con inteligencia artificial para la gestión de divisas, sobre todo con el objetivo de la gestión de la tesorería, ¿no? Entonces teníamos y tenemos, de hecho, un riesgo por debajo del 1%, rentabilidades por encima del 10%, es líquido permanentemente. Yo no gestiono el dinero, o sea, es un sistema de señales que yo le envío a todos mis clientes y entonces nos fue muy bien, ¿vale? Y empezamos a crecer hasta que en el 2021 a mi padre le da un infarto, ¿vale? Y yo llevaba, como os digo, toda la vida haciendo inteligencia artificial, además se me ha quedado la espinita esta de la medicina y tal. Y en el proceso en el cual el cardiólogo estaba analizando los ecocardiogramas de mi padre, dije, a ver, espérate un momento, lo está haciendo a mano. Y dije, a ver si va a ser porque es lo típico de este señor le gusta hacerlo a mano, pero que existe un software o un hardware por ahí que lo hace. Y al ver que no, dije, aquí hay una oportunidad. Y en lo que estábamos creando, lo que hoy en día es Cardia, que es esta empresa de cardiología con la que hemos hecho una revolución impresionante, luego nos surge en una conversación con un grupo hotelero muy, muy grande, te diría que es el primer grupo hotelero a nivel mundial, por número de hoteles. En un viaje lo conozco y le fascinaba lo que hacía la inteligencia artificial y nos dice, oye, ¿podríamos hacer una especie de joint venture con vuestro grupo y creamos una IA para los hoteles y tal? Y dije, adelante. Entonces ahí surgió Horus, que es nuestra otra compañía. Y luego, no hablo de los nombres de las empresas por confidencialidad, no por otra cosa. Aunque muchas de la gente luego en el día a día, si van a esos hoteles, lo podrán ver. Y luego, en una conversación con una de las empresas de defensa más importantes de nuestro país, igual tenía una necesidad importantísima de temas de inteligencia artificial para varios de los sistemas estratégicos europeos, y hasta aquí puedo decir. Y entonces creamos Ares. Ares es la empresa que nosotros hemos hecho para todo el tema de inteligencia artificial en defensa, control estratégico y demás, ¿no? Y entonces lo que al final hemos creado es como un laboratorio de inteligencia artificial donde todo tipo de ideas que se nos ocurren o que vemos que son disruptivas en el mercado, las vamos creando, ¿no? Entonces somos, de hecho, te diría que, a ver, a nivel de número de ingenieros en inteligencia artificial y de talentos, somos el mayor hub de IA a nivel español seguro, a nivel europeo estaremos de los primeros por la cantidad de gente que tenemos, gente de Berkeley, Harvard, MIT, Stanford, Oxford, King's College. O sea, sumando todas las empresas que tiene ese hub, ¿cuántos empleados sois, más o menos? Como 80 a día de hoy. Y digamos, tenéis esa especie de hub, ¿no? Que alimenta a cada una de ellas. Eso es. Y cuéntanos un poco sobre cada una de ellas también, pues, cuál es el objetivo de esa empresa y también un poco, pues, cuáles son los planes y qué hace exactamente la inteligencia artificial con esa empresa, ¿no? Porque claro, nos hablas de Sí. cosas de salud, Claro. temas hoteleros, de repente temas de defensa. Claro, todos tenemos ahora muy integrados por lo que está GPT, que Sí. ha sido como voy a llevar la IA al consumidor, ¿no? Que yo Sí. creo que ha sido la mayor adaptabilidad. Pero en el mundo profesional, ¿cómo se usa la inteligencia en tantos sectores tan distintos, ¿no? Mira, inteligencia artificial genérica o general, como se habla hoy en día, de momento no existe, ¿vale? ChatGPT es como una ayuda para research, brainstorming, hacer ciertas tareas de resumen de datos, o sea, tiene muchas funcionalidades, pero tú a ChatGPT, por ejemplo, no le puedes decir, o yo no lo haría porque yo lo he puesto a prueba muchas veces, oye, hazme un business plan en función de esta, ¿por qué no? O sea, tú le puedes coger y decir, oye, organízame estos datos y hazme esta tarea. Entonces, la inteligencia artificial se encapsula en tareas o grupos de tareas concretos para mejorar y eficientar la toma de decisiones, ¿vale? O analizar datos. Entonces, por ejemplo, nosotros en la parte de finanzas tenemos la parte de Forex, tenemos la parte de criptodivisas que estamos terminando de desarrollar con un sistema de hedge staking, que básicamente lo que hace es... el staking es como la renta fija que pagan las criptomonedas, ¿vale? Entonces, identifica quién está pagando más en ese momento,
coge una posición y con inteligencia artificial maneja coberturas, ¿vale? Para reducir prácticamente el riesgo de la divisa a cero y únicamente quedarte con el reward del staking, ¿no? Ahí haces un 12, un 14% al año máximo, porque no vas a hacer más que eso, pero nuestra volatilidad es del 0,1%. O sea, que está muy bien, un 12, un 14% al año, por si alguien. Sí, lo que pasa es que la gente cuando no piensa en de criptomonedas piensa Ya. en el pelotazo. Bueno, pero a mí siempre, yo desde luego no soy experto en inversiones, voy aprendiendo porque ya al final pues me dedico En a... inversiones en general no, en inmobiliario. Por lo que cada vez trabajo, algo voy sabiendo, ¿no? Pero claro, ya hablando con invitados así, pues me da miedo decir, pero a mí siempre yo he oído, oye, que la rentabilidad es la cara opuesta del riesgo y no, estas rentabilidades altas con un riesgo muy pequeño... Acabas de dar magia. la clave de aplicar inteligencia artificial a la gestión de activos. La reducción del riesgo simplemente dinamiza lo que está ocurriendo, ¿vale? En tiempo real y de manera más predictiva, ¿no? Entonces, ahí es como nosotros utilizamos inteligencia artificial para predecir, para analizar los datos en tiempo real que se toman, y eso que decía antes de adaptarte, la capacidad de adaptar tu estrategia en tiempo real para reducir constantemente el riesgo y prever los patrones, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en inteligencia artificial para todo lo que es la parte de finanzas. Por eso nuestro objetivo nunca es rentabilidades altas, es cómo reduzco cada vez más el riesgo sin afectar a la rentabilidad que tengo. O sea, si mi cliente quiere hacer una rentabilidad del 70%, lo único que tiene que hacer es apalancarse. O sea, coger lo mismo que le estoy haciendo y multiplicarlo por 20 su riesgo. Ya está. O sea, pero mi posición va a ser siempre, yo lo que quiero es que tú no pierdas. Ganar es una consecuencia de la gestión eficiente del riesgo. Punto. O sea, y esto lo he aprendido y lo he demostrado con el tiempo. Y el propio Warren Buffett lleva demostrándolo 80 años, porque el hombre ya está más mayor que la leche. Porque es verdad, si tú eres capaz de analizar bien el riesgo, la rentabilidad acaba siendo una consecuencia, ¿vale? Y eso es lo que hacemos nosotros con la inteligencia artificial. Por eso no tenemos, o sea, literalmente no tenemos quien nos bata en tasa riesgo-rentabilidad. No la tenemos. Tendremos gente que hace más rentabilidad que nosotros con muchísimo más riesgo y tendremos gente que tenga menos riesgo que nosotros con muchísima menos rentabilidad. Pero si tú pones las dos cosas encima de la mesa, de momento no hay nadie que nos bata en eso. Y es por lo que esa compañía ha tenido tanto éxito. Y ahí tienes esa empresa que está más relacionada con el mundo financiero, que abordaremos también luego en la parte más de inversión. Y luego en las otras, ¿cómo enfocáis esos algoritmos o cómo mira, lo trabajáis? En la parte de cardiología, lo que nosotros hacemos es un sistema de inteligencia artificial que coge imágenes de ecocardiografía en 2 dimensiones, hace todo el cálculo de métricas como si fuera un cardiólogo, ¿vale? Exactamente igual, para saber qué le ocurre a tu corazón o si le ocurre algo. Entonces ahí añadimos el primer valor a la industria, que es el triaje. Nosotros en menos de un minuto podemos saber si tu corazón está sano o no está sano con una imagen de eco, que normalmente se tarda entre 20 y 30 minutos, si el cardiólogo o el técnico tiene tiempo para hacerlo, porque si no tiene tiempo para hacerlo, es lo típico, se tiran semanas hasta que les llega la prueba y tal. Y luego hacemos una reconstrucción 3D en base a esos planos en 2 dimensiones, que se asemejaría a una resonancia magnética para aumentar la eficiencia prognóstica del análisis de la eco, ¿no? Entonces eso lo que nos permite es ver la función real del corazón en 3 dimensiones, porque tu corazón no es un plano, tiene 3 dimensiones, y hay partes que a través de la eco en el plano no se ven y nosotros sí que las inferimos, es decir, las reconstruimos, y entonces el cardiólogo o el médico puede ver directamente qué le pasa a tu corazón en cuestión de minutos, ¿no? Entonces ahí lo que hemos hecho es aumentar la eficiencia del diagnóstico, reducir los tiempos y reducir los costes, que es la gran barrera que tiene la inteligencia, o sea, bueno, la cardiología en este sentido. Gracias a ello, pues los mejores cardiólogos del mundo se han sumado al proyecto, desde José Ángel Cabrera de La Quirón, de Marta Sitges del Clínico de Barcelona, Juan Grau del Cleveland Clinic en Estados Unidos. O sea, tenemos a los mejores del mundo, y luego dentro de la biotecnología y la biomedicina, como decía antes, ¿no? Gente de Oxford, de Harvard y de Berkeley que están trabajando en el día a día en nuestra compañía. Algunos de ellos trabajan de manera externa porque trabajan todavía en las universidades como profesores, pero le dedican X horas todos los meses a nosotros. Y aquí lo que hemos hecho básicamente es, como te digo, ayudar a la humanidad a reducir a los médicos a reducir el número de muertes por problemas cardiovasculares, que hoy en día es la principal causa de muerte a nivel mundial. Para que la gente lo sepa, muere más gente de ataques al corazón que de cáncer, problemas renales y neumológicos juntos al año. O sea, no hay nadie que no conozca cualquiera de vosotros hoy en día que haya tenido un problema de corazón. Nadie. O sea, y cada vez lo tienes más cerca. En mi caso, mi padre y mi madre, los dos. Pero es que tíos, no sé por qué. Por lo que decíamos, aumenta el estrés, vida sedentaria,
la alimentación no es la que debería ser. Incluso con eso, tienes casos de deportistas que también tienen problemas cardiovasculares. Entonces, al final, es algo que se está volviendo casi congénito. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que 1 de cada 3 personas en los próximos 10 años va a tener un problema de corazón. Entonces, nos enfrentamos, y es por lo que yo estoy tan centrado en este proyecto, porque nos enfrentamos a un problema en el cual, para que la gente haga conciencia, en España hay 2.000 cardiólogos para 45 millones de personas. Si estos datos que da la Organización Mundial de la Salud son ciertos, y quiere decir que de los 45 millones de personas, aproximadamente, te diría que unas 17 millones de personas dentro de 10 años van a tener un problema cardiovascular, es absolutamente imposible ni preverlo ni tratarlo eficientemente. Y nuestros profesionales, o sea, los cardiólogos, no sabéis cómo trabajan. O sea, que trabajan 12 horas al día y no dan abasto. Por eso tú, con un seguro de salud, pides cita en el cardiólogo y te dan cita en 3 o 4 meses, y en la sanidad pública son entre 8 y 12. Como para que tengas un problema. Y no es porque ellos no trabajen bien, porque lo hacen excelente. Es porque es que no dan más abasto. Entonces, ¿cómo ayudamos a la gente con esto? Descentralizando la medicina. Hemos hecho un sistema que no requiere del cardiólogo para hacer el análisis y que así permite que solo los pacientes que tienen un problema sean tratados por el cardiólogo. Para que os hagáis una idea, las estadísticas sacadas de varios de los mayores grupos de salud del mundo, aproximadamente entre el 70 y el 78% de los pacientes que van a cardiología no tienen una cardiopatía. ¿Eso qué quiere decir? Que 7 u 8 de cada 10 personas consumen tiempo y recursos del hospital y del cardiólogo solo para que les digan que están sanos. Mi proyecto va para coger a todas estas personas que salgan fuera del flujo hospitalario y que permitan que en el día a día todos nos podamos ir haciendo, como te digo, en el gimnasio. Vas al gimnasio un día, oye, hazme un cardia. O en la farmacia, oye, hazme un cardia para que hace un año que no me lo hago. Igual que si te haces una prueba de la tensión o un análisis de sangre. Hacerlo tan accesible y tan sencillo. Porque la mayor parte de nosotros no lo hacemos. Por eso, porque si tú dices, bueno, me voy a hacer un chequeo del corazón, bueno, se me da cita dentro de 3 meses, a ver dónde estoy yo dentro de 3 meses, a ver si me acuerdo de la cita, a ver si me viene bien, me encuentro bien, no pasa nada. O peor, no me encuentro muy bien, pero bueno, esto seguro es que no duermo bien. No es que la semana pasada tuve muchísimo estrés, seguro que es por esto. Y nos autodiagnosticamos por no tener más accesible el diagnóstico o el prediagnóstico de una herramienta. El tema de cardio entiendo que no es una cuestión solamente de rapidez, sino que también la información que te proporciona o el diagnóstico entiendo que es mucho más completo, ¿no? Porque de hecho, yo podría hacer un chequeo de corazón cada año, pero entiendo que lo que proponéis vosotros con Cardia es, lo puedes hacer lo podrías hacer al mes, pero encima te va a dar un diagnóstico mucho más acertado. Pero no solo más aceptable, sino que encima nosotros aunamos los tres tipos de análisis de métricas, americano, británico y europeo, en un solo sistema. Eliminamos una cosa que es clave en el análisis de imagen médica, que se llama la variabilidad interobservador, que es, y esto acabamos de publicar varios papers con esta historia, esto se conoce muy bien en la industria médica, pero la gente prácticamente no lo sabe. ¿Algunos sabéis por qué es lo típico de voy a pedir una segunda opinión o una tercera opinión? Bueno, porque esto normalmente no lo haces con un abogado o no lo haces con tu contable, que te dice, oye, esto es así, y dices, bueno, pues esto es así. Esto es porque la misma persona, o sea, 3 personas diferentes viendo la misma imagen, ven cosas diferentes. Y calculan las métricas diferentes. Y entonces, ¿qué pasa? Que parece una tontería. Pero si tú estás empezando a desarrollar algo que no es evidente, y yo te mido, por ejemplo, la pared del miocardio, y la diferencia entre que mida 5 milímetros o que mida 6 es que la tengas grande o la tengas normal, y yo la mido y te digo que mide 6 y tú la mides y dices que mide 5 y tú la mides y dices que mide 5,5, ¿quién tiene razón? ¿Entiendes? Cuando lo haces sin el sesgo humano, porque somos humanos, o sea, yo por la mañana no razono exactamente igual que a las 12 de la noche. Es imposible. Si hoy no he dormido bien, no lo hago exactamente igual que si he dormido 9 horas perfectamente, estoy relajado. Y esto aplica a la medicina igual. Y no es que el médico sea peor médico, es que es humano. O sea, y no va a hacerlo exactamente igual todos los días. Pues nosotros acabamos de publicar un paper en la Asociación Europea de Cardiología, precisamente hablando de esto, de que 40 radiólogos y 10 médicos a los que les hemos ido dando información y no sé qué, ven cosas diferentes. Y todos son excelentes. O sea, todos son gente de primerísimo nivel. Entonces, si tú eliminas esta variabilidad, das más métricas, lo haces más eficiente, accesible, económico y encima con la recurrencia aumenta la capacidad de predictibilidad, es decir, si yo soy tu cardiólogo y te veo una vez cada 5 años, o has desarrollado algo clave,
o no tienes nada. Si tú todos los años te haces un cardia y el sistema va analizando año por año la más mínima variación que tengas en tu corazón, puede ser algo normal o algo anormal. Automáticamente te doy la posibilidad de ir al médico. Si ese médico tiene menos pacientes que ver, porque todos los que están sanos ya no los ve, y todos los que no están sanos le puede dedicar el tiempo necesario para tratarte, tu tratamiento va a ser más eficiente porque la información que le doy al médico es más completa, y el médico, al dedicarte más tiempo, va a poder ser mucho mejor en su trabajo. Y a esto le unes que encima estamos metiendo una capa de lenguaje natural, porque claro, teniendo la mayor base de datos como vamos a tener de ecocardiogramas del mundo segmentados y reconstruidos por inteligencia artificial, yo lo que le doy al médico ahora encima es una herramienta que no solo le da la información, sino que si no es experto en esta patología que tiene delante ahora mismo, se puede meter en el sistema y decir, oiga, dame todos los casos que tengas iguales o muy parecidos a esto, qué tipo de tratamientos han aplicado y cómo ha evolucionado el tratamiento. Con lo cual tienes el compendio global de conocimiento médico más grande de la historia de la humanidad. Es como si fuera una mega enciclopedia, pero dinámica y que se va enriqueciendo día tras día, tras día, tras día. Con lo cual esto solo es en beneficio tanto de los médicos como de los seres humanos. Escuchaba hace poco que el lunes es el día normalmente donde hay mayor volumen de infartos o de ataques al corazón, por decirlo de algún otro modo, de toda la semana, y que no es casualidad, ¿no? No. Tienes relajado el fin de semana, llega el lunes y ya estás estresado, y es ese ritmo, ¿no? Más allá del sedentarismo, del tema de la dieta y demás, hay un componente social de estrés que decías, pues muy importante, ¿no? Y además, se nota cómo lo cuentas, que, o sea, este es, digamos, tu proyecto más ambicioso en el que estás ahora mismo volcado. 100%. O sea, de todos los proyectos que tenemos, que todos son, o algunos serán muy exitosos, Cardia es el que seguramente sea como el Amazon de nuestra sociedad. O sea, va a ser... ¿Por qué? Pues porque no solo vamos a meter la parte de ecocardiografía, también resonancias, pruebas de contraste. O sea, cualquier imagen con el tiempo, cualquier imagen médica que se produzca, la va a poder analizar nuestro sistema. Entonces, eso que va a ser el compendio, como te decía, global de conocimiento, pero además democratizando la salud, que esto ya es la leche. Porque Cardia solo necesita de conexión a internet para funcionar. O sea, no necesita de un hardware específico de última generación. No, o sea, con un hardware de hace 20 años... Tú le subes la imagen como si fuera un archivo y te lo analiza. Entonces, un médico de Médicos Sin Fronteras en África, en el maldito Congo, con que tenga Starlink y se conecte a internet, le puede hacer pruebas de corazón a la gente. Lo cual ya no es, bueno, es que tengo un aparato de Philips de última generación que vale $100.000, que lo tengo en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. No, es que me da igual. Y hoy en día, que encima hay hardware que se están inventando portátiles del tamaño de un móvil para hacer una eco, un médico en cualquier parte del mundo, en el Amazonas, podrá saber si una persona está sufriendo un problema o no. Y eso es lo más fascinante de todo, porque os decía que yo era un cinéfilo, que soy un cinéfilo, ¿no? Lo que a mí me levanta por las mañanas es generar un legado. O sea, eso es lo que me hace que cuando tengo un mal día diga, sigue luchando, no pasa nada. Y cuando hace años vi la película de La lista de Schindler, y dicen una frase que a mí se me ha quedado grabada para siempre, de la mina, que dice, salva una vida, salva al mundo. ¿Vale? Nosotros no medimos en Cardia en número de pruebas que hacemos por X dinero facturado. Es número de pruebas que vamos a hacer, qué probabilidad hay de que X cantidad de personas le hayamos ayudado a salvar su vida. No hay nada más grande que eso. Porque el día que tú te mueras, vas a saber que la cantidad de nueva vida que has ayudado a generar o que has ayudado a mantener, o sea, eso enriquece el alma de cualquier persona. Y es lo que hace que el talento se una a este proyecto. O sea, gente que cobra mucho más en otras grandes compañías o en la competencia y tal, dice, no, es que el impacto de esto es increíble. Ya no solo científico, que es verdad que muchos de los científicos, como les decía, de las universidades, se unen porque dicen, joder, es que a nivel científico esto me da un prestigio del carajo. Es porque piensan, no tengo nada que pueda hacer en mi vida que vaya a generar más impacto que esto. Oye, y antes de pasar a la parte de hablar un poco más de algoritmo, y porque me apetece, ¿no? Como desgranar eso, ¿cómo, o sea, luego en la parte de hoteles ahí, ¿cómo lo aplicáis? Y luego en la parte de defensa también, ¿cómo lo hacéis? Mira, en la parte de hoteles lo que hemos hecho es, a través de crear asistentes virtuales, por un lado, para ofrecer servicios personalizados a los clientes. Por ejemplo, si tú eres cliente de Meliá, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y eres miembro del Meliá Vacation Club, y entonces estás acostumbrado a ir a hoteles. Yo tengo toda la información de consumo que tienes en los hoteles y tienes un WhatsApp personalizado que cuando llegas a un hotel te dice, oye, bienvenido al hotel, yo qué sé, de Ibiza.
mañana podrías hacer una cena con tu pareja, que veo que te gusta la carne, tenemos un restaurante de carne en tal zona de la isla, si quieres te gestiono una reserva, pero además con una interacción 100% humana. O sea, es decir, realmente utiliza emoticonos, utiliza expresiones coloquiales, o sea, que tienes la sensación de tener un mayordomo permanentemente para ti, para recomendarte vinos, para hacer tal. Y luego tenemos otra parte, que es el análisis de imágenes por las cámaras, para generar todo el análisis de la experiencia física en el entorno como la que se hace en una web. O sea, tú hoy en día en una web puedes registrar todo el tránsito que tiene una persona en la web para generar sus patrones y hacer ofertas individualizadas, ¿no? Pues aquí exactamente igual. Oye, esta persona veo que no va nada a la playa. ¿Por qué será? ¿Ha ido a la playa en otros hoteles? Ah, no, es en este. Pues, ¿qué es lo que no le ha gustado de la playa? Pam, pam, pam. Analizar y corregir en tiempo real todas esas necesidades y ofrecer cosas y experiencias y tal al usuario que le permitan tener la sensación de que está en casa todo el rato. ¿Y en la parte de defensa? Y en la parte de defensa, sin poder hablar mucho, porque aquí sí que... Línea roja. No, línea roja 100%, pero es que estoy pensando en qué sí que puedo decir. Mira, en la parte de defensa hay un proyecto que no voy a profundizar mucho, pero lo que sí que puedo decir es el mando estratégico de defensa europeo, ¿vale? Que es, digamos, la respuesta rápida ante cualquier tipo de amenaza que pueda haber. Nosotros estamos ayudando a hacer cosas con ellos, ¿vale? Los sistemas de mando y control. ¿Por qué? Porque hoy en día, para que vosotros lo sepáis, es que estoy pensando en tiempo real, a ver cómo lo digo, porque si no luego tengo un problema gordo. Mira, para que os hagáis una idea, normalmente de lo que pasa en el campo de batalla a los mandos medios, a la estrategia global de defensa, hay un delay, ¿vale? Haciendo un sistema que sea capaz de en tiempo real ver lo que está pasando en el campo de batalla y realizar recomendaciones al mando estratégico para adaptar la estrategia en el campo de batalla es lo que determina si se gana o se pierde una guerra, o si algo es una amenaza o no es una amenaza. O una de las cosas que pasó, por ejemplo, en la guerra del Golfo, no sé si lo sabéis, que en la guerra del Golfo los americanos se torpedearon unos a otros. Porque no sabéis, pues hubo un conflicto de la leche, porque en medio de una tormenta, la famosa batalla de la tormenta del desierto, claro, entre ellos no distinguían si los tanques eran del enemigo o suyos, y entonces estaban fallando las comunicaciones, y aunque veían cosas que se iban moviendo con los sistemas de radares y tal, no eran capaces de comunicarse. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se empezaron a asustar unos con otros, el primero pegó un cañonazo, el segundo dijo, es un enemigo, y se mataron entre ellos. Entonces, este tipo de cosas también son cosas que son muy interesantes, analizando las imágenes de las cámaras infrarrojas en diferentes espectros, saber que aunque a lo mejor no seas capaz de distinguir si el tanque de enfrente o el soldado de enfrente es un soldado amigo o enemigo en zonas en las que no hay capacidad de comunicación, sea capaz la imagen de procesarla en tiempo real y decir si es amigo o enemigo. Pues hasta ahí podemos ir, ¿no? Hasta ahí puedo llegar y probablemente reciba una llamada esta tarde del CNI diciéndome que me hago hablando de esto, pero bueno.